En nuestro vecindario, cerquita, no hay que ir muy lejos, hay hermosos manantiales de agua cristalina, friita, para el verano es bien rico, uno se mete en uno de esos manantiales, tan fresquitos. Y el concebir, el poder entender que ese manantial es agua que de alguna manera está en lo más profundo de la tierra y que en un momento tuvo esa erupción y salió y de ahí sale un río. A veces algunos de ustedes han ido a los springs de aquí, que los ríos en algunos, hace poco estaba hablando con unas familias que les gustaba ir allá a pescar, se van con sus kayaks, se van con sus... es una cosa bellísima ver agua cristalina, que así sale de la tierra, así como que... Y a galones por segundo, y de ahí sale todo un gran río. Obviamente en la medida en que se aleja de su fuente, pues empieza a cambiar de colorcito, un poquito más oscurito. Pero ahí de donde sale, increíble, frito, cristalino, que te la puedes beber directamente de ahí. Tengo una visión que el Señor ha estado trabajando en mi corazón, de que Él quiere hacer algo de eso aquí en Santa Rita. Y estoy tratando de entender, pero los que saben de así, cuando el Señor da visiones, es difícil de poder ponerlo en palabras y de entender el cómo, cuándo, por qué. Pero bueno, les comparto la visión. Y pues el que tenga oído que oiga y que Dios diga cómo es que quieres manifestar ese deseo por nuestra parroquia. Pero de alguna manera Él lo que quiere es que de aquí, que de esta parroquia, salga un manantial, pero no de agua física, sino que sea un manantial espiritual. Un manantial que lo que sale de ahí, como si fuera agua, es gracia. Es un manantial de agua viva. Un manantial de que aquellos que se acercan puedan refrescarse, puedan bañarse, si hace mucho calor, especialmente cuando se dan los carones intensos de nuestra vida, el poder refrescarse, el poder nutrirse, el poder... pero que quiere surgir desde aquí. Y usualmente para que se dé un manantial, como también pasa en los volcanes, cuando se da un volcán es que corrientes empiezan a chocar y cuando vienen a ver entre las corrientes una gran explosión y ahí pues se estalla la erupción de un volcán. Algo similar también pasa con manantiales, cuando la tierra y que si el agua y de repente y sale ese y de ahí empieza a correr. Pero es como que hay dos corrientes necesarias para que esa visión del Padre se dé en nuestra parroquia. Y son dos grandes corrientes que tienen que como que chocar para que se dé esa erupción de gracia desde esta parroquia. Por un lado está la gracia de Dios, porque si es un manantial de gracia, solamente Dios puede dar gracias. La gracia viene de Dios. La gracia es un regalo que Dios nos da. La gracia no la podemos crear, no la podemos inventar, tampoco no la podemos ganar. Simplemente Dios la da a quien Él quiera darle. Y esa gracia es una fuerza sobrenatural, es fuerza divina, es un regalo. Y al ser regalo, gratia en latín, nosotros decimos gracias. Gracias por este regalo, Señor. Pero de la mano de Dios, a quien Dios se lo quiera dar. O sea que está una corriente que es el Dios que quiere dar gracia. Pero para Él darla necesita personas que estén dispuestas a recibirlas. Y por el otro lado es la corriente humana. Nosotros. Que de alguna manera tenemos que dar ese choque con la gracia para que de ahí se convierta en un manantial. Quizás están preguntando, bueno, ¿y cómo hacemos nuestra parte? Así que visualmente imagínense que la gracia de Dios está subterráneamente aquí en
en los terrenos de nuestra parroquia y quiere, desea ser ese manantial de agua viva que eleva y lleva al que quiera y se monta en ella al cielo. ¿Cómo hacemos nosotros nuestra parte? Pues de cierta manera, a nosotros nos toca empezar a cavar, a profundizar, para llegar de donde estamos a donde está esa agua. Y con nuestra fuerza, nuestra naturaleza y con la ayuda de Dios, empezar a hacer ese rotito. Para poder llegar al lugar donde de ahí surge el agua, surge la gracia. Estas son las maneras en que nosotros podemos ir a hacer ese rotito, ir profundizando para que se dé esa visión. Uno lo vemos simbolizado en la primera lectura. Meribá y Masá. Las dos palabras ya en sí quieren decir lugar donde se puso a prueba a Dios, lugar donde arguimos contra Dios, lugar donde preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y cuando hacemos la pregunta en nuestras propias vidas, no es una duda de la existencia de Dios. Dios existe, pero Dios está presente en medio de lo que esté pasando, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de tu persecución, de tus enfermedades, de tus dificultades con la familia, con el trabajo, con la finanza, con tu salud, en medio de esas crisis que estamos pasando. Cada uno tiene que decir cuál es su cruz. En cada una de ellas nos toca preguntar, y es en nosotros hacer el roto. Dios, ¿dónde estás? La palabra Horeb, que es donde el lugar donde Masá y donde se dio este argumento, este cuestionar a Dios en medio del desierto, el pueblo que se está muriendo de sed y empieza a cuestionar, a arguir contra Moisés, casi lo quieren apedrar. Es más, quizás no lo ve. Pon la primera lectura, la última, el último slide de la primera lectura. Y la respuesta de Dios es muy poderosa. Ya después que Moisés le dice a Dios, este pueblo me quiere matar a mí. Uno para atrás. Ok, debe ser la próxima. Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Recuerden, el pueblo está en medio del desierto. Horeb significa desierto, desolación. Y tienen miedo de que se van a morir en sed. Hacen la acusación, nos sacaste de Egipto para matarnos aquí, para morir de sed. ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Va Moisés a reportarle a Dios lo que el pueblo está, que le querían apedrear. Dice, solo falta que me apedren. Respondió el Señor a Moisés, ok, preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Vamos a la próxima. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo. ¿Se recuerdan que él con su cayado se abrió el mar en dos y por ahí pudo pasar de la esclavitud de Egipto a empezar el caminar hacia la tierra prometida? Ese mismo cayado. Y después dice, yo estaré ante ti. Dale para la próxima y después regresamos a esta. Próxima. La gran pregunta, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Este es el Masá y el Meribá, el Horeb, donde con frecuencia nos encontramos. Y si estamos viviendo la Cuaresma correctamente, debemos estar ya sintiendo un desierto. En la circunstancia y la situación que Dios está permitiendo en tu vida, debe estar saliendo esta pregunta. ¿Y tú, Dios, dónde estás en medio de todo esto? ¿Estás o no estás? Volvamos otra vez a la próxima, a la anterior, una más. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti. ¿Estás o no estás, Señor, en mi enfermedad? ¿Estás o no estás en mi sufrimiento? ¿Estás o no estás en mi persecución? ¿En mi soledad? ¿En mi tristeza? ¿En mi depresión? ¿En mi sufrimiento? ¿En mi enfermedad? ¿Estás o no estás, Señor? Es la gran pregunta. Y la gran respuesta, yo estaré ante ti.
Es una promesa. Yo estaré ante ti. Yo estoy ante ti. Yo estaré ante ti sobre la peña en Joreb. Joreb es una palabra que significa desierto, desolación. Yo estaré frente a ti, cara a cara, en el medio de tu desierto y desolación. Esto presenta una imagen muy poderosa. Si tú te acercas a alguien, cerquita, al punto que puedas besar a esa persona, no la puedes ver. En un beso tienes que cerrar los ojos para ver con los ojos del corazón. ¿Me siguen? Una frase muy poderosa de Madre Teresa de Calcuta que dice: cuando estoy sufriendo es porque Dios está tan cercano a mí que hasta lo puedo besar. La desolación, el Joreb, el desierto, la persecución, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, está tan cercano al Cristo sufriente, el Cristo crucificado, el Cristo que es torturado, el Cristo que sufre. Estás tan cercano a Él porque Él es el que sufre en ti y tú en Él. Tan cercano que es casi difícil poder ver porque lo tienes tan cerca que es el tiempo de cerrar los ojos y entregarte en amor. Besar al que se entrega en amor hasta muerte por ti. Y ahí es que se da la gran erupción de la gracia de Dios. Cuando empezamos a profundizar y a profundizar en nuestros propios corazones para llegar a esos lugares donde hay una gracia, un poder, una fuerza, unas aguas debajo de lo más profundo. Y cuando llegas ahí, y para llegar ahí es la pregunta, es uno reconocer tu situación, tu circunstancia, tu dolor, tu sufrimiento, y desde ahí preguntar: ¿y Dios dónde estás? ¿Estás aquí o no? Ese es seguir haciendo el roto más profundo. ¿Estás aquí o no, Señor? ¿Estás aquí o no, Señor? Y es que estás tan cerca que cuando escuchas al Dios que dice: estoy aquí en Joreb, frente a ti, ahí es cuando cierras los ojos, te entregas en amor al que en amor se entrega a ti. Ve al Evangelio, a ver si las lecturas nos pueden seguir ayudando a profundizar este gran mensaje. Ve al Evangelio, bríncale hasta el Evangelio. En el Evangelio vemos a Jesucristo con la mujer de Samaria. Vamos a la próxima. Jesús que estaba, dame una previa, porque esa descripción muy poderosa dice: ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús que venía ¿cómo? Cansado. Jesús cansado. Dios cansado. ¿Cansado de qué? ¿De qué estará Dios cansado? ¿De querer amarnos y nosotros no dejarnos ser amados? Y el que sigue tratando y tratando. El que escucha nuestro clamor, nuestra pregunta: Señor, ¿dónde estás? Y el que dice: aquí estoy enfrente de ti, cansado de decírtelo y repetírtelo: estoy aquí, estoy aquí. Cierra los ojos y abre los ojos de tu corazón. Es que estás tan cerca de mí que ya ni me puedes ver. Estoy en ti, tú en mí, aquí. Y cansado el pobre Diosito. ¿Cuándo llegará a esa gran erupción de la gracia de Dios que se desborda para hacer agua para ti? Y no solamente para ti, sino para todos alrededor de ti. Vamos a la próxima. Se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Así que el visual es que está cansado y es en pleno mediodía cuando el calor está más fuerte en Joreb. Entonces llegó una mujer de Samaria, se acercó a sacar agua, y Jesús, cansado,
sediento, esperando cuándo llegarán a lo más profundo. El Jesús que te dice a ti, dame de beber, dame de beber. ¿Qué quiere Él beber? Beber de ti. Dios que se muere por beber de ti. Dios que se muere de sed, deseando beber de ti. Un lenguaje poético, místico, profundo, bello. El Dios que desea besar y que tú lo beses. Tiene sed de ti y de tu amor. No tanto de fe, de esperanza, sí, todas esas cosas son, pero Él lo que desea es tu amor. Tu amor. ¿Cómo es que tú siendo judío, cómo es que tú siendo Dios me estás pidiendo a mí que te dé beber? Yo que soy un pecador, una samaritana, sea lo que quieras describirte de tu persona. Porque obviamente no hay nada de pecado en Dios y cómo yo me atrevo a acercarme a un Dios y contaminarle con mi pecado, porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dice, si conocieras del don, si conocieras del regalo, si conocieras lo que te quiero yo dar, si conocieras de este amor divino. Vamos a la próxima. ¿Y quién es el que te está pidiendo que tú le des de tu amor? El que te pide, dame de beber. Si supieras quién es el que te pide de beber, y si supieras del don que Él te quiere dar, que es su amor, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Ahí la gran irrupción del amor. Ahí cuando la gracia de Dios y nosotros que profundizamos, Dios, ¿dónde estás en mi dolor, en mi sufrimiento? Y en vez de rendirte, de seguir buscando y cavando, en vez de distraerte, y espero que la práctica del ayuno te esté ayudando a ayunar de lo que te distrae, de seguir ahí cavando, de seguir buscando, de seguir profundizando. Ayuno de las redes sociales, ayuno del teléfono, ayuno de entretenimiento, de distracciones, ayuno para seguir profundizando con el ayuno de mi propia sed, de mi propia hambre, para llegar a ese encuentro. Y cuando escuchas el Dios que dice, he estado aquí todo este tiempo, y soy yo el que me quiero dar en amor a ti, pero te pido de ti que me des de beber, que me dé beber tu propia alma, tu propia vida, tu propio ser. Y cuando tu amor con el amor de Dios se une, un manantial de agua viva. Y no solamente para ti, sino para todos en tu entorno y más allá. Y ese es el gran manantial de gracia que veo Dios quiere que se dé desde aquí. Y por ello la cuaresma. Déjame darte alguna de las señales de los tiempos para que entiendas por qué la urgencia de tomar esta cuaresma en serio como ninguna otra. Entre ellos, hablando con el padre Giovanni, que ya llegó, salió 9 horas antes del ataque y está allá con nosotros, hizo la misa de la mañana, platicando con él el deseo de que nuestra parroquia se haga todo un proceso de consagrar la parroquia entera a la Sagrada Eucaristía. 33 días de prepararnos para hacer una consagración eucarística, consagrarnos al Cristo eucarístico. Y en esos 33 días para terminar en la festividad de Corpus Christi, la celebración de la Eucaristía, con una gran procesión y un acto de consagración. Yo veo esa señal muy poderosa. Veo que ya empezando mayo 1 hasta junio de Corpus Christi, todo un sinnúmero de eventos y celebraciones litúrgicas en la cual Dios quiere que se dé ese encuentro de amor. Comenzando con mayo 1, la festividad de San José.
Y ya para ese fin de semana comenzar la preparación, quizás un retiro, algo que nos impulsa a prepararnos por 33 días. A mitad de camino, mayo 10, el Día de las Madres, nuestra Madre Santísima que quiere ser parte de esta erupción de amor, de vida, de manantial de agua viva. Tenemos a San José, tenemos a María. Ya para mayo podemos entonces construir la gran ermita que llevamos tiempo preparándonos para que se dé. Yo tengo la intuición que es esa ermita donde la erupción de amor se va a dar en la medida que vemos a María y vemos como ejemplo de María podemos nosotros no solamente abrazar y tener al niño en nuestras manos, sino nosotros mismos ser abrazados por el Padre Celestial. Y seguimos caminando, llegaremos a la celebración que ya empezamos a promover de mayo 20, 21, 22, 23. 4 grandes celebraciones. Mayo 20, celebrar el sacerdocio. Mayo 21, un jueves de santificación en preparación para Pentecostés. Mayo 22, nuestra Santa Patrona. Mayo 23, la celebración del sacerdocio. Mayo 24, Pentecostés. Y ya se están haciendo diálogos. Noten el manantial de agua viva, no solamente es para nosotros, sino que de aquí se desborda para otros. La semana pasada, el miércoles, estuve en una reunión con el pastor de la iglesia episcopal, con el pastor de la iglesia metodista, y los presbiterianos también están interesados en cómo sería si hacemos una gran celebración pentecostal. ¿No se dan cuenta? Más allá hasta de los católicos. Pero se está dando desde aquí una erupción de amor, pero para que se dé con toda su fuerza, cada uno de nosotros tenemos que tomar esta temporada de Cuaresma en serio y profundizar en lo que estés sufriendo con la pregunta: ¿y Dios dónde estás? ¿Estás aquí o no? Y seguir buscando hasta que te des cuenta que lo que estás buscando está tan al frente tuyo que ya lo puedes besar. El Cristo en ti y tú en Cristo en medio de lo que estás sufriendo. Y en esa erupción que se da, yo creo que una de las cosas tan importantes que entendamos es que usualmente vienen a la iglesia y venimos a pedir. Señor, te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto. El Señor dice: piden que recibirá. Toca la puerta que se te abrirá. Pide, 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 pide. En esta entrada, cuando entremos aquí, tenemos 2 libretas llenas de peticiones. Pedir, 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 pedir. En la erupción de amor, ¡pum!, se cambia. Y en vez de tanto pedir, se convierte en un ofrecer. Ofrecer, ofrecer, ofrecer. Cuando descubro que lo que ando pidiendo que Cristo me quite esta cruz, y cuando descubro profundamente que la cruz es donde más en unión estoy con Cristo, ya no pido que me quite la cruz, ya pido que me dé la gracia para cargar la cruz y ofrecer el sacrificio, la ofrenda de cargar mi cruz como manera de alimentar a este gran manantial de agua viva que quiere eruptir desde aquí, desde la parroquia. No sé quién está entendiendo, quién no está entendiendo. El que tenga oídos, que oiga. Pero yo, como su párroco, como su líder espiritual, como su papá, estoy viendo y veo lo que Dios quiere hacer. Termino con algunos otros últimos puntos. Hace poco tuvimos la reunión entre todos los líderes de la comunidad hispana y di una presentación del sinnúmero de personas que esperamos en los próximos 3 años estarán llegando a nuestra parroquia. Y obviamente hay que empezar a pensar cómo expandir. Y no solamente cómo expandir el edificio, cómo expandir este manantial de gracia. Y no solamente para los católicos que vengan a misa, sino para todos, hasta los que no son cristianos, que puedan recibir de la gracia de Dios. El miércoles pasado tuve una reunión con jóvenes adultos, masculinos, varones, discerniendo el llamado a la vida sacerdotal. 8 jóvenes adultos, abiertos y dispuestos a discernir el llamado sacerdotal. ¿No están viendo las señales de los tiempos?
nuestro nuevo ministerio de los misioneros eucarísticos marianos, ya formados, instituidos, y están empezando a ir a los diferentes centros de asilo, los hospitales, a llevar al Cristo eucarístico, al que está más vulnerable, para que puedan tener el encuentro boca a boca, cara a cara con el Cristo que está en su sufrimiento y que viene a visitarlo para estar con ellos. Ese ministerio no es solamente para Santa Rita. Ya se está haciendo conversaciones con la parroquia de Sacred Heart y la parroquia de San Antonio para expandir ese ministerio en esas parroquias. Y de esas parroquias para que se expanda a nivel diocesano. Y de nivel diocesano para que se expanda a nivel de la nación y a saber hasta dónde Dios quiere que ese ministerio de misioneros eucarísticos marianos sean esos ríos que desde aquí esa corriente de gracia llegue a muchos lugares. Es que son tantas las señales que nunca tendré el tiempo de decirle todo lo que se ve, pero lo que sí veo es, aquí el Señor quiere hacer un gran manantial de gracia y necesita de la colaboración de cada uno de nosotros. Tan sencillo como en tu ayunar hay una de las distracciones. Empieza a cavar en tu propio corazón. Reconoce tu cruz. Pregúntale a Cristo, Dios, ¿dónde estás en medio de esta cruz? Y no te sorprendas cuando te ves en Cristo y Cristo en ti, en una unión de amor, que ya no pide que le quite la cruz, sino que ruega que pueda tener más para ofrecer y con Cristo hacer de este lugar un lugar de manantial de gracias y de agua viva. Hoy, ¿qué es? Marzo 8, tercer domingo de Cuaresma. Muchos volverán a este mensaje. Y aquí a 10 años lo entenderán. Pero no hay que esperar 10 años. Yo espero que cada uno de ustedes tome serio esta Cuaresma, que busque, que colabore, que se descubra en el Cristo sufriente y con Cristo que sea un manantial de agua viva.